Muy buenas tardes, mi nombre es Marlene Rodríguez Rayo. Voy a presentar mi línea de tiempo a la decana Ángela Rodríguez, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Desde la década de 1950 empezamos con la política internacional, creación de la UNESCO, donde se habla ya de educación, todo sin discriminación. A nivel de Colombia se establece que la educación ya va a ser gratuita y obligatoria. ¿Qué se da? Se da inicio a la conciencia de la necesidad de la inclusión. En la década de 1960 ya hay convención en la UNESCO hablando de discriminación en la educación. A nivel de Colombia hay creación de la División de la Educación del Ministerio de Educación Nacional. Concepto de inclusión. Entonces aquí se hace referencia a que haya atención a las personas con discapacidad, pero solamente teniendo en cuenta la discapacidad desde una perspectiva de ayuda, de cuidado, de protección, más no como una integración social y de tenerlos en el aula. Ya en la década del 70, a nivel internacional, la Ley de Educación para todos los niños discapacitados. Entonces se aprobó una ley muy importante llamada la Ley de la Educación para todos los niños de discapacidad. A nivel de Colombia existe el decreto 088 que incluye la educación especial en el sistema educativo colombiano. ¿Qué incluyó este decreto? Las políticas educativas, donde se integraban a los estudiantes al sistema regular de educación. ¿Qué idea se había de inclusión? Que en vez de ver a las personas con discapacidad solo con cuidados, se empezó la necesidad y la importancia de incluirlos en la sociedad de una manera más activa y participativa. Hacia la década de 1980, a nivel internacional, las Naciones Unidas proclamaron el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En el 82 hubo Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, resaltando la importancia de la educación como un derecho universal. En el 89 hubo la Convención sobre los Derechos del Niño, que se reconoce el derecho en educación sin discriminación. A nivel de Colombia, la Ley 30 de 1981, la Ley General de Educación, permitió la creación de normas que a medida que avanzaban las décadas facilitaron la inclusión educativa y la adaptación de las instituciones educativas para recibir estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. En el 84 se implementó los programas de integración escolar para niños con discapacidad. Aquí ya se empezaron a incluir los niños con discapacidad en aulas regulares, pero con apoyo necesario. En el 86 se hizo el primer Encuentro Nacional de Educación Especial. Fue un evento que permitió debatir el futuro de la educación para personas con discapacidad en el país. Este concepto de inclusión comenzó con la integración educativa en las aulas regulares. En la década del 80 se marcó un cambio fundamental en entender la educación para personas con discapacidad. En la década de los 90 hubo la Declaración de Salamanca, que recomendaba que los gobiernos adoptaran políticas inclusivas, en las cuales los niños con discapacidad pudieran participar en las mismas aulas que los demás, pero con apoyos adecuados. Esta declaración fue clave para definir la educación inclusiva en términos globales y se convirtió en un referente para las políticas educativas en muchos países. En el 94 hubo la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales. En esta conferencia se sentaron las bases para que los sistemas educativos de todo el mundo comenzaran a hacer los cambios necesarios para integrar los estudiantes con discapacidad, mejorando el acceso a la educación con calidad. Aquí en Colombia, la nueva Constitución Política de Colombia. Se aprobó la nueva Constitución que incluía la educación como un derecho fundamental para todos, sin discriminación alguna. La Ley 72 del 96 permitió que por primera vez se regularan los aspectos fundamentales de la inclusión educativa, como la adaptación de las aulas y el entrenamiento de maestros para trabajar con estudiantes con necesidades educativas. Según la inclusión en los años 90, las políticas de inclusión promovían la integración de igualdad de condiciones, con adaptaciones curriculares y apoyo especializado, pero sí que ello implicara la separación del grupo escolar. La ley y los acuerdos internacionales sentaron las bases
para que en las siguientes décadas muchos países, incluido Colombia, adoptaran estos sistemas. Hacia la década del 2000 aparece el Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal. En este foro se renovó el compromiso con la iniciativa Educación para Todos. Se acordó que en el 2015 todos los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad, deberían tener acceso a una educación de calidad. En el 2006 la Convención de los Derechos con Discapacidad fueron aprobadas por la ONU. A nivel de Colombia, el decreto 2082, expedido por el Ministerio, organizó de manera formal la prestación del servicio educativo a personas con discapacidad en Colombia. Este decreto estableció que las instituciones educativas debían realizar adaptaciones curriculares, disponer de apoyos pedagógicos y contar con profesionales como intérpretes o guías para estudiantes con discapacidad. En el 2007 hay firma y ratificación de los derechos de las personas con discapacidad, bajo la Convención de la ONU, asumiendo el compromiso de transformar el sistema educativo para hacerlo inclusivo. Esta ley Colombia incorporó oficialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El concepto de inclusión en la década del 2000 pasó a ser vista como una acción voluntaria, aislada, como entenderse como un derecho obligatorio. Solamente que se permitió asegurar que aprendieran, participaran y se desarrollaran en igual condiciones que los demás compañeros. Ya sobre la década del 2010 aparece la Declaración de Corea del Sur. Se reafirma el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos. A nivel de Colombia, el decreto 1075 compila toda la normatividad educativa y reafirma que todas las instituciones deben garantizar la educación inclusiva. ¿Cuál es el concepto? La transformación del sistema educativo para todos los estudiantes, sin importar las diferencias. En la década del 2020 hubo un impacto por el COVID, la pandemia, que resaltó la urgencia de fortalecer la educación inclusiva, ya que muchos estudiantes con diversidad de discapacidad, no solo físicas o cognitivas, también sino sociales, económicas, enfrentaran barreras para acceder a estas clases virtuales. Hubo declaración de la transformación de la educación, aparte de la ONU, que dice que se acordó que los países deben rediseñar sus sistemas educativos para que sean más inclusivos, resilientes y adaptados a todas las necesidades de cada estudiante, incluyendo a personas con discapacidad. En Colombia hablamos de construcción de educación inclusiva. Aquí se formuló una política específica en educación inclusiva, basado en asegurar que todas las personas, sin importar sus condiciones, tengan igualdad de oportunidades y permanencia y éxito escolar. El concepto se concibe como principal fundamento para construir sociedad más justa y equitativa. Muchísimas gracias, profe.